Bueno, muy buenos días a todos los acá presentes, dándole gracias al Colegio de Prevencionistas de Perú, en cabeza del ingeniero Juan, a Rafa Yáñez, amigos nuestros de Perú, que nos han tenido la oportunidad de invitar a este congreso, primer Congreso Internacional de Seguridad y Salud. Bueno, el tema de nosotros hoy, vamos a hablar de cerebro, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de cerebro. Para que ustedes conozcan, entiendo que aquí hay muchos ingenieros, muchos profesionales que no son médicos, ni son, ni son. ¿Me están viendo la presentación, Daisy? Es Sí, conforme, perfecto, doctor. adelante. ¿Está bien todo? Sí, perfecto, adelante, continúe, doctora. Ok, listo. Entonces, les decía que acá hay profesionales que no son médicos ni psicólogos. El reto que tengo es salir del consultorio para mostrarles a ustedes esto, cómo funciona el cerebro en una organización y cómo funciona el cerebro de un trabajador expuesto a tareas críticas, llámese espacio confinado, llámese trabajo en altura, máquinas amarillas, operadores de todas estas máquinas en los diferentes sectores económicos. Entonces, vamos a hablar hoy de neurociencias aplicadas a la seguridad y salud en el trabajo y cómo las neurociencias últimamente, con los últimos conocimientos que tenemos en los últimos 15 años, 20 años, están entrando a las organizaciones para tener un aliado en las organizaciones para los procesos de liderazgo, para los procesos de seguridad, para todos los procesos que la organización necesita en este talento de desarrollo y talento humano. Entonces, básicamente tenemos que estos son los escenarios nuestros, ¿cierto? A mí nos preguntan por qué estás metido en la neurociencia. Nosotros duramos muchos años como proveedores del Instituto del Seguro Social en Colombia. Y ahí, y no solamente el seguro, de otras administradoras de riesgos laborales, que son administradoras que aseguran el accidente de trabajo, muchas en Colombia, y ahí estuvimos como proveedores interviniendo a las empresas, diferentes riesgos en eh, diferentes actividades económicas. Ahí tenemos el sector construcción, ahí tenemos el sector maderero, ahí estamos nosotros reunidos con los gerentes de recursos humanos, con los gerentes de producción, con los jefes de seguridad y salud. Aquí estamos en una mina, estas minas acá en Colombia son minas de oro o minas de carbón. Todas esas actividades económicas fueron intervenidas durante muchos años en esto. El que está ahí es un ingeniero químico, es Terry Swing. Él estuvo en Colombia en el año 2014. Ahí tuvimos ocasión de intercambiar conocimientos. Él es uno de las personas expertas, está en Chicago, de seguridad basada en comportamiento, lo de nosotros en neurociencia, y pudimos intercambiar conocimiento de lo que nosotros estábamos haciendo. Bueno, entonces aquí nos queda sino retos, avances y tendencias. Retos, avances y tendencias. Nosotros tenemos muchos retos en la seguridad y salud en el trabajo, porque nosotros cada 15 segundos a nivel mundial, dato de la Organización Internacional del Trabajo, se nos presenta un muerto a nivel mundial y 156 accidentes de trabajo. Eso nos indica que al año hay aproximadamente entre 2.7 millones de muertos por accidente y por enfermedades laborales al año, y 317 millones de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales. O sea, es una cifra demasiado alta para nosotros acá plantear qué reto vamos a hacer para disminuir esa accidentalidad. En Colombia, que es el país donde yo estoy ahora mismo acá en Bogotá, nosotros tenemos aproximadamente un accidente de trabajo cada minuto. O sea, si nosotros podemos tener entre 600 y 700 mil accidentes de trabajo al año en una población afiliada de 10 millones de personas que están afiliadas al seguro de accidente de trabajo. Y aproximadamente 550, 600 muertos todos los años. O sea, que cada 3 días hay 2 muertos más o menos en Colombia. Este es el reto que nos queda y hay que mirar otras alternativas que nos queda para hacer la seguridad. El avance que tenemos hoy en día, los proyectos de Obama, el presidente de los Estados Unidos, los proyectos de Bush, tanto papá e hijo, ellos entregaron millones y millones de dólares para el avance porque se había descubierto la luna, y nos quedaba ahora, y el reto era descubrir cómo funcionan nuestras neuronas, cómo funciona el cerebro. Y fue uno de los gobiernos de Obama cuando entregó 6.000 millones de dólares para investigar, cogieron los mejores institutos de salud mental, los institutos de neurología cognitiva, y
se empezó pues al desarrollo del estudio del cerebro en los últimos 20 años. Entonces los avances que tenemos es que hoy en día el cerebro, ustedes ven ahí, ese es un cyborg, ese es un robot, eso que está ahí es el cerebro de ese robot, eso se llama en electrónica, pues los chips electrónicos se llaman redes neuronales. O sea, los ingenieros cuando hacen el robot le dicen, estas son las redes neuronales de tu cerebro. Nosotros acá también tenemos en nuestro cerebro redes neuronales. Es decir, una neurona, que es la unidad básica y funcional del cerebro, se comunica con otra neurona, la neurona de la célula funcional. Y se comunican con otra neurona, y como el cerebro es un globo, como si fuera un globo de fiesta, cargado eléctricamente, entonces lo que hacemos es unas uniones eléctricas y mandamos también un químico que se llama, de ahora en adelante se llaman neurotransmisores. Entonces los avances que tenemos es el mapeo cerebral, es decir, que como esto es un globo eléctrico, yo lo que hago es coloco los electrodos y busco el registro eléctrico, igualito a como hacemos con un electrocardiograma del corazón. En el corazón nosotros ponemos unos electrodos y cogemos el registro eléctrico de esa pila que es el corazón. Acá pasa lo mismo, pero acá utilizamos software de última tecnología, software diseñado por los ingenieros para conocer mejor con precisión la parte del cerebro que queremos. Entonces los avances que tenemos es el mapeo cerebral, que podemos registrar en línea a un trabajador que está manejando o está en una operación de vuelo, o está en una simulación de vuelo, o está manejando un hueco, una máquina amarilla, o está en un centro de control. Nosotros podemos mapear en línea el cerebro de él y cómo está pensando, cómo está la emoción y cómo está procesando la información. Otro avance que tenemos es la parte del metaverso. Hoy en día ya sabemos cómo aprende el cerebro, ¿cierto? La neurona, cómo recibe la información, cómo procesa la información, cómo hago la memoria a corto plazo y después cómo hago para que esa memoria se nos convierta en un aprendizaje. Entonces, hoy en día, ahí les vamos a presentar unos videos del entrenamiento que estamos haciendo en Colombia y otros países para que ustedes vean cómo entrenamos a través del metaverso y a través de impulsos visuales, auditivos, táctiles, etcétera, que utilizamos nosotros en todo esto, la realidad virtual y la simulación virtual. Y también tenemos avance que toda esta parte de las neurociencias las aplicamos a las organizaciones, sobre todo en el liderazgo. Es importante que una organización, nosotros queremos transformar cultura, pero el motor de la transformación de la cultura en seguridad son los líderes. Los líderes son los que movilizan la cultura de esas personas o de ese colectivo de personas que se encuentran en la empresa. Esos son los avances que tenemos. ¿Y cuál es la tendencia? Ya hoy en día, nosotros cuando estuvimos en muchas empresas en Colombia, las barreras son, barrera número uno, el equipo, la máquina o los equipos. Entonces nosotros controlamos la máquina, el equipo y le colocamos la guarda, verificamos la inspección de los equipos, que todos estén bien, las eslingas, los moquetones, en este caso si es protección anticaída, y nosotros en esa parte, esa barrera la controlamos. La otra barrera número dos son los procedimientos, las reglas de oro que salvan vida y le entregamos eso. Todo eso lo hicimos nosotros en las empresas que asesoramos en Colombia. Pero nos damos cuenta que seguían disparándose los accidentes de trabajo a pesar de que colocábamos la guardia en las máquinas, sierra sin fin, sierra circular, a pesar de que colocábamos, hacíamos el reconocimiento e inspección de los equipos, ¿cierto? Un equipo de protección anticaída o un izaje de carga. Nosotros revisábamos la selinga, toda esta parte, las costuras de todos esos equipos, y lo que nos servía enseguida lo desechamos, ¿cierto? Entonces, esa es la barrera número dos. La barrera número tres es el comportamiento. Después los ingenieros le empezamos a preguntar, pero ¿por qué sigue la accidentalidad si nosotros colocamos las guardas, si estamos entregando equipos altamente certificados? Y nos decían los trabajadores que no, que ellos quitaban la guarda porque le daba mayor espacio para trabajar y lentificaba el proceso la guarda y no veían bien el escenario de la operación. Entonces, conclusión, nos dimos cuenta que había un problema de comportamiento que teníamos nosotros que entrar a mirar, y ese comportamiento que nosotros visualizamos, teníamos que empezar a entrar dentro del cerebro de ese trabajador verdaderamente cuál era la causa por la cual le quitaba la guarda y qué estaba pensando en cuanto a la seguridad y por qué no utilizaba el casco, por qué no utilizaba los guantes, por qué no utilizaba el arnés anticaída de altura. Entonces, eso nos dio a nosotros motivo para tener una tendencia que definitivamente la seguridad está en el cerebro. Gran parte de la seguridad está en el cerebro, porque ya nosotros tenemos controlado los ambientes de trabajo con las guardas, las máquinas,
con las reglas que salvan vidas, todo lo conocemos bien, todo eso está en la OCHA de los Estados Unidos y lo que hacemos es adaptarlo acá en Colombia y en otros países de Latinoamérica. Entonces el mapeo no es sino un registro eléctrico, ahí está, ese es el cerebro rugoso que pesa 1450 gramos en mujeres, 1500 gramos en hombres, y ese cerebro que es un registro eléctrico, tomamos los electrodos y captamos. Ese registro eléctrico, ondas cerebrales, es una unidad de onda cerebral por unidad de tiempo. Nosotros ahora mismo, que ustedes me están escuchando, estamos en beta. O sea, estamos a 14 a 21 ciclos por segundo. Cuando nosotros nos relajamos, estamos en alfa. Los niños, hasta los 14 años, ellos están en alfa, que son 7 a 14 ciclos por segundo. Y cuando vamos a dormir, entramos en un sueño superficial y un sueño profundo, y eso es titi delta. Y cuando nos estresamos, que viene el estrés, porque nosotros ante una situación de miedo, ante una situación de ira, ante una situación de rabia, estamos estresados, se aumentan las ondas y esas ondas se llaman gamma. Ahorita vamos a ver para que ustedes vean las ondas, cómo se ven en el registro del mapeo cerebral. Entonces, conclusión, nosotros tenemos unas ondas cerebrales cuando estamos estresados en gamma y pasa de 30 a 35 ciclos por segundo. Entonces, con el mapeo conocemos la composición de la frecuencia de las ondas cerebrales de lo que queremos explorar, de qué es lo que queremos mirar, si queremos mirar que el trabajador tenga buenos sistemas de atención y no se le distraiga, entonces vamos mirando el área geográfica que nos conviene o que queremos explorar. Esto para que lo vean, el mapeo cerebral se utiliza mucho en la parte de las patologías mentales. Estos son estudiantes de entrenamiento que están en la parte de las patologías mentales. Estos son la parte de la neurología cognitiva, se utiliza mucho en la psiquiatría, en la neuropsicología, como pruebas, son pruebas como evidencias, ¿sí? Como este es un registro, la evidencia del cerebro de que el diagnóstico va a ser más certero. Bien, entonces en este orden de ideas, para que ustedes me conozcan el cerebro y conozcan su cerebro, vamos a definir el cerebro y hay una teoría del doctor Manlean. Manlean habla del cerebro triuno. El cerebro triuno quiere decir, Manlean, que es un neurocientífico americano, él dice que el cerebro tiene 3 cerebros. Entonces, para que ustedes vean, esto larguito que está ahí, lo que está que parece un rabito, abajo del cerebro, ese es el cerebro reptiliano. Se llama cerebro reptiliano porque él es un cerebro automático, instintivo y de supervivencia, idéntico a como es un reptil como el cocodrilo. ¿Qué hace el cocodrilo? El cocodrilo duerme, come, hace la siesta, busca a la cocodrila y tiene los cocodrilitos. Esa es la perpetuidad de la especie, porque es el instinto de supervivencia y tenemos que tener la perpetuidad de la especie para que no desaparezca. Entonces, ese cerebro reptiliano. ¿Por qué es importante la parte del cerebro reptiliano? Porque el 95% de sus acciones todos los días, en 24 horas que dura el día, están en automático. O sea, está en un cerebro automático, en un cerebro no consciente, el 95%. Y solamente el 5% está en un cerebro que racionaliza, que analiza, que reflexiona. Bien, ya teniendo ese cerebro reptiliano, el segundo cerebro que sigue es el que está acá arribita, donde están esos 3 colores, rojo, verde y negro. ¿Qué es el rojo? El rojo se llama amígdala, pero no es la amígdala de acá de la faringe. Esa amígdala del COVID es una amígdala faríngea. Esta amígdala que tiene forma de cerecita de tamaño de 1 centímetro, ¿sí? Se llama amígdala cerebral. ¿Por qué es importante la amígdala? Es importante porque ahí es donde se fabrican las emociones. Entonces, la amígdala juega una parte importante en el componente de la accidentalidad o en el componente de las enfermedades laborales, desde el punto de vista de las neurociencias, desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo. La amígdala, ella fabrica emociones, pero no hay emociones ni buenas ni malas. Lo que hay son emociones positivas. Ejemplo, si yo coloco un eje de la X y un vector de la X hacia el lado derecho, en lo positivo, entonces nosotros tenemos emociones positivas. Ejemplo, la alegría. Es una emoción instintiva de supervivencia, emoción primitiva, la alegría. Entonces esa emoción es positiva. Y tenemos emociones negativas. Hacia la izquierda serán emociones negativas. En este caso el miedo es una emoción negativa. El enojo, la ira, la rabia es una emoción negativa. La tristeza, el estado de ánimo de tristeza es una emoción negativa. Entonces, conclusión, tenemos una emoción positiva, alegría, 3 emociones negativas, miedo y tristeza. Y en la mitad, ni positivo ni negativo, en neutro está en el 0,
son dos emociones, sorpresa y asco. Estas 6 emociones, hablamos que son las emociones primarias. Desde la persona salen esas emociones que son primitivas y son las que están en la amígdala y que son las que produce la amígdala. En el orden de esto, nosotros tenemos otras emociones, por lo menos como la culpa, la vergüenza, el entusiasmo, la tensión, el estar demasiado calmado, demasiado relajado. Son una serie de emociones que son llamadas emociones secundarias, y esas emociones vienen de cuando se interrelacionan el miedo con la tristeza, sale otra segunda emoción, son emociones secundarias. Como si fueran los colores primarios, amarillo, azul y rojo, y tú coges el rojo con el amarillo, sale el naranja. Aquí también salen bastantes emociones, más de 180 emociones, y toda esta parte está en la amígdala. Al lado de la amígdala, ustedes ven lo que está ahí de verde, ¿cierto? Entonces, en lo verde se van a dar cuenta que está al lado de la amígdala y que tiene forma, se llama hipocampo. Se llama así porque tiene forma de caballito de mar. ¿Y por qué es importante el hipocampo? Ese hipocampo es importante porque ahí están guardados todos los recuerdos que ustedes tienen desde la infancia. En esas estructuras neurocognitivas, ahí se guardan los recuerdos que ustedes tienen. O sea, sirve para almacenar recuerdos. Y aquí lo importante es que los recuerdos se guardan mucho mejor cuando lo guardamos con emoción. Por eso, si yo les pregunto a ustedes, de los que aquí están presentes conectados, ¿cuál es el vestido? Cuando tú recibiste el grado de bachiller para hacer la parte del estudio de la ingeniería, de la medicina, de la psicología, de la administración o de cualquier otra carrera, estoy seguro que todos los que están aquí presentes van a saber cómo estaban vestidos y quién de sus padres fueron con ustedes y quién del colegio de bachillerato en Perú o cualquier otro país, quién le entregó el diploma. Pero ¿por qué lo tienen guardado en esa estructura del hipocampo y lo tienen guardado? Porque lo guardaron con emoción. Recuerden que la entrega del diploma era muy importante, la entrega del diploma, porque era un orgullo nosotros entregarle a los padres ese diploma. Entonces, como todo eso se guardó con emoción, ahí está impregnado. Y estoy seguro que muchos de ustedes tienen más de 10, 15, 20 años que recibieron el diploma. Entonces, conclusión importante, amígdala fabrica emoción, hipocampo guarda los recuerdos, y si yo lo guardo con emoción, queda impregnado. Por eso es que utilizamos el metaverso y por eso es que utilizamos la simulación virtual, porque ahí lo que hacemos son unos destellos de luz, de audio, de la parte áptica, táctil, precisamente para que todo entre con motivación y se vaya generando mejor memoria con el metaverso y con todos estos simuladores de realidad virtual. Y el núcleo accumbens, eso que está en negrito, es donde está la bodega. Es una bodega, un almacén de un neurotransmisor importante que se llama la dopamina. Entonces, el núcleo accumbens guarda la dopamina. Entonces, ¿qué es la dopamina? La dopamina es el neurotransmisor del placer, o sea, de la recompensa. Es lo que nosotros buscamos, el que cada día estamos buscando la meta. Tenemos que tener dopamina. Entonces, conclusión, en el núcleo accumbens está la dopamina, ¿ok? Entonces, conclusión, el cerebro emocional es amígdala, hipocampo, que guarda la información, amígdala, que produce las emociones, y el núcleo accumbens donde tiene el neurotransmisor, y acá le digo qué pasa con ese neurotransmisor del placer de la dopamina. Y el cerebro rugoso, que es el que usted ve en todo ese color marroncito, ese es el cerebro que piensa, rugoso. Entonces, el cerebro que pesa 1.400 gramos en hombres, 1.350 gramos en mujeres, ese cerebro es el que se llama cortical o cerebro racional. Ese es el que piensa en el nivel consciente. El otro 95% estamos a un nivel no consciente. Pero el CEO, el gerente del cerebro, es lo azulito que ustedes tienen. Quiere decir, la parte más adelante de la frente se llama pre. En anatomía, nosotros cuando utilizamos el prefijo pre, es la parte más adelante, en este caso de la frente, se llama prefrontal. Y esa corteza azul se llama la corteza prefrontal, y ahí es donde están las decisiones que toma, en este caso, el trabajador, que toma, en este caso, el líder, que toma, en este caso, el presidente, el gerente de la compañía y la alta gerencia. Entonces, conclusión, azul es donde está la corteza prefrontal, que es el CEO, el gerente, el ingeniero del cerebro. Bueno, ya viendo la anatomía, entonces la pregunta, ¿qué hace el cerebro?
El cerebro de ustedes ahora mismo está recibiendo una información mía a nivel auditivo. 1, 2, a nivel auditivo están entrando ondas sonoras a sus oídos. Me están viendo, están entrando iluminación de lo que me están viendo, entra una luz a los ojos de ustedes. En el caso mío, yo estoy tomando un café. Esa es la parte del gusto, el olfato, las aromas del café y el tacto, que estoy aquí ahora mismo con el computador pasando las diapositivas. Entonces, ustedes ahora mismo están entrando una serie de información, esa información la organizan y ustedes les dan un significado. Entonces, el cerebro recibe miles de información, en este caso la está recibiendo, que es la conferencia, interpreta un significado y el significado que interpretan es que están viendo al doctor Butrón, que está en una conferencia virtual y que está hablando sobre neurociencias y el cerebro. Ese es el significado que interpreta. Y esa es la función básica del cerebro. Coger información, procesar la información y entregar significado. ¿Cómo procesamos y cómo recibimos la información? Con estos 5 sentidos que son sentidos externos. Órganos, sentidos externos. Entonces la parte visual es parte importante, ya que la percepción es casi el 65% de lo que percibimos. La parte auditiva es un 10% de todo lo que percibimos, olfato, gusto y tacto. Esos son sistemas sensoriales externos, pero nosotros internamente tenemos un sistema sensorial que son nuestras vísceras, ¿sí? En este caso el intestino, el colon, total, ahí tenemos una serie de neuronas que también reciben información interna y es lo que llamamos el órgano sentido, la interocepción. Y la otra es la propiocepción, que son nuestros músculos, tendones y ligamentos, y ahora mismo me dicen que mis manos están moviéndose, el codo está en función de 90 grados, eso se llama propiocepción. Conclusión, 5 sensores externos y 2 sensores internos es lo que entra la información para procesar y dar significado. Bueno, entonces, cuando me preguntan, yo acabo de llegar ayer precisamente de México con el sector petroleros en el Golfo de México y allá hay muchas plataformas petroleras y ellos me preguntan, ¿por qué usted entró a las neurociencias? Bueno, yo entré a las neurociencias primero que todo porque yo soy médico, pero los proyectos que yo desarrollaba en Colombia, los proyectos los realizábamos, eran proyectos de ingeniería de control de riesgo, eran proyectos en barreras de primer grado que interveníamos las máquinas, interveníamos las guardas, hacíamos las guardas, les colocábamos las guardas, ejemplo, una sierra circular, una sierra sin fin, un esmeril que tenía muchos tramos oculares, sí, la sierra que amputaba mano, la canteadora en madera que amputaba muchos dedos derechos o dedos izquierdos. Conclusión, nosotros nos metimos en neurociencia porque yo como médico, claro, los proyectos los desarrollamos con ingeniería. Ahí aprendí yo la ingeniería de control porque estuve siempre con ingenieros, porque no había proyectos de medicina, sino de ingeniería de control. Y en ese momento nos dimos cuenta que todo lo que hacíamos no había impacto. Entonces empezamos a estudiar la causalidad en el año 2000 a 2015 de 1.520 accidentes mortales y graves. ¿Qué encontramos? Que el 95 al 96% de los actos inseguros era un problema de acto inseguro, o sea, la causa inmediata del accidente. Esas fueron 1.520 personas que se mataron, o sea, accidentes mortales o que quedaron graves. Ejemplo, quedaron en silla de ruedas. Ejemplo, quedaron quemaduras de 60% del cuerpo, quemaduras de segundo, tercer grado, o que quedaron ya pensionados por invalidez. Entonces investigamos eso y nos dimos cuenta que gran parte de los accidentes tenían un acto inseguro y que la causa básica, recuerden que hay una causa inmediata y que el acto inseguro, que es el error humano, que es la desviación del estándar, pero que la causa básica era el problema cerebro-mente. Y ahorita vamos a ver esa parte. Lo otro, después cogimos unos poliaccidentados, nosotros acá tenemos IPS en Colombia, más o menos desarrollamos como 15.000 exámenes médicos de ingreso, periódicos, retiro por norma legal en Colombia. Todo trabajador que va a trabajar necesita un examen de ingreso. Y ahí, en esa consulta médica que hacíamos, le preguntábamos a los trabajadores cuántas veces habían accidentado. Era la principal pregunta, la primera pregunta que hacíamos, cuántas veces había accidentado al año. Muchos nos decían, yo me accidento 4 veces al año, 3 veces al año, 5 veces al año. O sea,
Nosotros le preguntábamos, obviamente, ellos decían, sí, yo tuve 3 accidentes, tuve 4. Entonces, a esos que tuvieron más de 2 accidentes por año, le catalogamos como trabajadores poliaccidentados. Y otros trabajadores que nosotros hacíamos en la consulta, los exámenes periódicos de ingreso, que llevaban 25, 30 años, 40 años y nunca se habían accidentado. Entonces hicimos 2 grupos, uno poliaccidentado y uno que nunca se habían accidentado. ¿Qué encontramos? Empezamos a acuñar este término que se llamaban factores de riesgo neurocognitivo. Encontramos que el problema estaba en la concentración y la atención de ese trabajador. Uno, encontramos que el problema estaba en la memoria de corto plazo, que está en la corteza prefrontal. Recuerden los azulitos, ahí está la memoria a corto plazo. Ahora mismo que ustedes me están escuchando, están recibiendo una memoria de 10 minutos, esa memoria de 10 minutos de corto plazo. Esos trabajadores poliaccidentados tenían eso. Nos dimos cuenta que tenían problemas de organización de la tarea, de planificación de la tarea. En este caso, si iban a hacer energías peligrosas, energía eléctrica o un trabajo de espacios confinados, no organizaban y planificaban la tarea porque tenían problemas para ese proceso de planificación. Nos dimos cuenta que tenían problemas del control inhibitorio, o sea, controlar el impulso hacia la acción y tomaban malas decisiones. ¿Sí? Y nos dimos cuenta que tenían problemas también de regulación de las emociones. Entonces ahí, a todo eso, que fue la atención, la concentración, la percepción, problemas de percepción, problemas de memoria, problemas de coordinación motora, ¿sí? Ojo-mano, por lo menos. El cerebro entrega órdenes y la mano hace la orden de lo que da el cerebro. Entonces, en esa parte de coordinación psicomotora tenían problemas y a eso le llamamos y le acuñamos el nombre de factores de riesgo neurocognitivo. Después cogimos empresas del sector público en estos proyectos que desarrollábamos en Colombia y cogimos empresas del sector público y aplicamos la batería de riesgos psicolaborales. En Colombia tenemos batería de riesgos laborales, las pruebas que utilizamos para ver, para entender, para conocer los factores de riesgo que hay en la organización y se llaman factores de riesgo psicolaborales. En el 2003 aplicamos 3.000 encuestas y nos dimos cuenta que, sobre todo empresas del sector público, tenían un gran problema dentro de la organización en la parte del liderazgo y de la supervisión. Otro. 2, tenían problemas en el rol de funciones. 3, tenían problemas en la parte de la demanda cuantitativa, demanda cualitativa, demanda emocional que generaba el trabajo. 4, teníamos problemas en la parte de la compensación, de la recompensa, del reconocimiento, de la retroalimentación. Entonces ahí nos dimos cuenta que los factores de riesgo psicolaborales, eso fue en el año 2013. Aplicamos 3.000 encuestas y que generaban un factor importante en la génesis de ese accidente de trabajo. Porque si esa persona que va a la empresa y encuentra con un jefe, porque no es líder, y lo acosa, sí, y le hace mobbing o en determinado momento es una persona de un liderazgo autocrático, no es un líder que transforma, no es un líder que ayuda, entonces obviamente esa persona va a vivir estresada y por eso se nos accidenta. Posteriormente investigamos los errores humanos. A esas personas que se accidentaban, también le preguntábamos en la consulta, cuéntame, ¿por qué te amputaste el dedo? ¿Por qué te amputaste la mano? ¿Qué pasó 3 segundos antes de ese accidente? Muchos nos decían, doctor, es que estaba trabajando a prisa porque era viernes. Aquí por lo menos los viernes a las 5 de la tarde terminamos las obras, las operaciones, y termina el trabajo y la gente sale, no trabaja los sábados, entonces están pendientes de que sea a las 5 para irse y otros están pendientes de que sea a las 4:30 y trabajan a prisa. Entonces muchos de los accidentes se presentaban los viernes a esa hora por el proceso de la prisa para salir más temprano, terminar su producción. Entonces nos dimos cuenta que uno de los errores era la prisa. Otro de los errores humanos, ellos decían, doctor, no sé qué me pasó, me amputé la mano, pero en ese momento, al estar yo en la guillotina o en la sierra circular o en la sierra sin fin, no sé qué pasó y metí la mano en la línea de fuego, que en este caso era la cuchilla. Entonces ellos nos decían eso y lo que nos daban a entender que ellos se desconcentraban de la tarea crítica que tenían porque perdían el foco de la atención. Y es lo que llamamos nosotros mente errante o mente de mono o mean wandering, y muchos de los accidentes porque el cerebro humano, el 47%, cuando él está en automático,
trata de pensar en otras situaciones, en otros pensamientos, en otras emociones que son del campo privado. Y eso lo vimos ahora que estuvimos en México, por lo menos en las plataformas, ellos trabajan 14 días en plataforma y 14 días descansan. Entonces ese trabajador que lleva esos 14 días en plataforma y se lleva un problema de la casa, un problema del hijo, un problema de la hija, o un problema de la esposa, la cónyuge, que tengan problemas de alteración en su relación conyugal, al llevarse ese problema a los 14 días, eso hace que es un factor extralaboral que tienes que controlar en esos 14 días porque fácilmente te desconcentra y fácilmente no regulas bien, en este caso la amígdala cerebral, que las emociones. Otra tesis importante que fue la quinta, otro estudio interesante que lo hizo el amigo César Herrera. Él es el presidente de ASONAP, él es ingeniero, él hizo un doctorado en innovación y tecnología, y ese estudio que él nos invitó a la defensa de tesis, una tesis laureada, ¿sí? Nos demostró cómo el liderazgo, el título de la tesis era cómo el liderazgo afecta positivamente la cultura y el desempeño en seguridad. A través de 520 encuestas que aplicó César, nos dimos cuenta que piensan los trabajadores de los gerentes o de los jefes de seguridad o de los jefes de ellos. Y también le preguntamos a los gerentes de seguridad qué piensan de los trabajadores y de las acciones de seguridad. Es una tesis muy interesante que al final aquí se las presento en síntesis lo que dicen los trabajadores de los jefes y lo que dicen los jefes de los trabajadores. Una de las cosas que dicen es que no saludan, no son empáticos. Uno. Dos, vienen aquí cuando hay una auditoría de talla internacional o una auditoría que tienen que cumplir. Tres, siempre le critican lo malo, y ellos hacen muchas cosas buenas y jamás le dan un refuerzo positivo. Cuatro, les enseña el qué, pero no les enseña el cómo. Entonces, fíjense ustedes, estamos hablando de empresas que tienen un top alto del sector en Colombia, cómo están pensando los trabajadores. ¿Y qué piensan los gerentes? Los gerentes también, ¿qué piensan? Los gerentes de seguridad dicen, tienen razón, nosotros creemos que hacemos todas las cosas buenas, pero nos faltan cosas que podemos hacer mejor. Uno. Dos, necesitamos hacer más presencia en campo, necesitamos empatizar con la gente, necesitamos entrar a saber cómo podemos ayudar a la gente. Necesitamos entrar a participar, a liderar, a comunicar más con la gente. Entonces, fíjense ustedes, una tesis interesante. Posteriormente hubo otra tesis sobre liderazgo y condición social en el año 2019, el año antes de la pandemia, y era que si los líderes tenían que ser empáticos o no, y efectivamente cuando a mí me preguntaron, Efraín, ¿tú piensas que el líder tiene que tener empatía? Sí, pero empatía no es ponerte en los zapatos del otro, no, esa empatía es una de las definiciones de empatía. Nosotros en neurociencia tenemos como 6, 7, 8, 9 definiciones de empatía. Entonces, que si el líder tiene que ser empático, sí, pero un empático cognitivo, que el líder sepa qué está pasando con ese trabajador, cómo está pensando, qué emoción tiene, y yo determino si ese trabajador puede ingresar a trabajar en altura, puede ingresar a trabajar en espacios confinados o puede trabajar a manejar energías peligrosas o meterse en una plataforma petrolera en el Golfo. Entonces, en ese orden de ideas es importante el liderazgo y la condición social a través de procesos empáticos, y eso está en unas neuronas que son las especializadas en la empatía, que son las neuronas espejo descubiertas por Rizzolatti en los años 70 y pico en la Universidad de Parma, Italia. Y quizás la última investigación donde nosotros encontramos que fue de las investigaciones más encontramos que fue de las investigaciones más importantes, fue un estudio que hicimos en España. Nosotros estuvimos en el 2020 en España, bueno, ya nos invitaron a un congreso a la entrega de los premios Prever en España, y dimos una conferencia, y en esa conferencia tuvimos ocasión de hablar con uno de las personas que más conocen de siniestros viales a nivel mundial y en la Comunidad Económica Europea. Y resulta que en España nos cogió la pandemia, vinimos el 1 de marzo del 2020 y en España se empieza la pandemia en marzo, abril y mayo. Sí, abril y mayo, y se empiezan a matar los conductores en las carreteras españolas. Entonces, conclusión, nos llaman de España y dicen, ¿qué está pasando en las carreteras o los conductores de trabajo
los que están llevando las medicinas, los que están llevando los alimentos a los diferentes hospitales en plena pandemia. Recuerden que eso teníamos que estar surtiendo de alimentos y de drogas porque de la pandemia no sabíamos nada. O sea, solamente sabíamos que venía de Wuhan, pero no sabíamos que la distancia, no sabíamos el lavado de manos, no sabíamos de la protección. Apenas estábamos entendiendo. Ese estudio que nos demostró, nos llamaron, hicimos un estudio comparativo, más de 1000 conductores en España, más de 1000 conductores en Colombia. ¿Qué encontramos? Entonces, ellos, los conductores, antes, por lo menos en promedio, en los 5 últimos años, en carreteras españolas se mataban 100 conductores y en pandemia de 100 aumentó a 180 muertos. O sea, se aumentó en 1.8 el índice de siniestralidad vial y de mortalidad en las carreteras. Entonces, hicimos el estudio comparativo y ¿qué encontramos? Que la gente en España se nos estaba matando porque el 83% estaba manejando con miedo. El 65% estaba cometiendo un error, el 56% tenía problemas de foco de atención en la carretera, se desconcentraba y un 44% tenía problemas de fatiga. Entonces, ¿qué vimos nosotros? Claro, la gente se nos estaba matando porque estaba manejando con miedo. El miedo hace que la onda cerebral, como es el miedo, se libere un cortisol, se liberan unas estructuras que mandan una orden y libera el cortisol, y el cortisol es el neurotransmisor del estrés. Así como le dije, la dopamina en el núcleo accumbens es el neurotransmisor del placer y de la recompensa, de la motivación y a la meta. El cortisol es todo lo contrario, es el neurotransmisor que te da en todo el cerebro, no te deja pensar, es un veneno. Entonces, conclusión, el 83% estaba manejando con miedo, eso hacía que la corteza prefrontal, que es la que tiene el foco atencional, no se diera, y esa persona obviamente cometía errores, se volaba un semáforo en rojo, se volaba un pare, adelantaba en unas curvas que no son adecuadas para adelantar y estaba cometiendo esos errores porque estaba manejando con miedo, aumenta el cortisol, baja la dopamina y esa es la situación. Apenas ellos, bueno, la pregunta es, ¿por qué tenía miedo? Tenía miedo porque recuerden que no sabíamos nada del lavado de manos, de la distancia, de la mascarilla respiratoria, y ellos tenían miedo en el proceso, sí, tenían miedo en el proceso de que se contaminaran en las carreteras y después contaminaran al papá que era diabético y la mamá era hipertensa. Recuerden que todo diabético hipertenso, más de 80 años, lo más probable es que el 90 y pico % se morían. Entonces ese era el miedo que ellos tenían y por eso es lo que estaba pasando. Apenas les dimos las pautas de bioseguridad, ya que empezamos a entender cómo podíamos prevenir el COVID, enseguida ellos empezaron a tener una certeza de la enfermedad como tal para que ellos no se contaminaran ni contaminaron y empezamos a mejorar los procesos en la carretera. Bueno, entonces este fue el estudio encuesta. Este estudio fue hecho con la Universidad de Valencia, España, la Universidad de Córdoba, España, con ASONAC, la Asociación de Profesionales, y nos apoyó mucho el Ministerio de Trabajo en Colombia. Es uno de los estudios más importantes que pudimos, cómo las neurociencias identifican la problemática. Este fue el estudio que hicimos en 1520, accidentes mortales y graves, y encontramos el 95% es un problema de cerebro-mente. El 65% es un riesgo neurocognitivo, ya se lo dije, atención, concentración, ¿sí? Organización, planificación, percepción, la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es la memoria que ustedes están guardando hasta hace 10 minutos. Esa memoria que van guardando, esa es a corto plazo. La gente se les olvidan las reglas, se les olvidan los procedimientos. Esa memoria es a corto plazo. La parte de la toma de decisiones, la velocidad con que procesas, la regulación de las emociones, como el caso de los conductores de España, no regulaban ese miedo. Obviamente, al no regular, se aumenta el cortisol, baja dopamina y las tomas de decisiones, más probabilidad de que tengas error, que es una desviación de un estándar. El 65% es un riesgo o competencia neurocognitiva y el 30% le pusimos memoria emocional. ¿Por qué? Porque era un problema de conocimiento y de habilidad. O sea, 30% de las personas que se nos mataron o que quedaron en silla de ruedas o que se pensionaron por pensión de invalidez, por lo menos damos pensión de invalidez cuando es más del 50% la pérdida de la capacidad laboral, esas personas
tenían problemas de conocimiento o no recibían el conocimiento, ejemplo de espacio confinado, ejemplo de altura, o recibieron el conocimiento y no entendieron nada. ¿Por qué? Porque el instructor no llevó esa memoria con motivación. Es lo más importante del proceso de la velocidad. Para que tú captes la información del cerebro, tienes que llevarle primero una emoción, una motivación, y después sí le das el conocimiento para que él haga atención, le lleves el foco atencional con la corteza prefrontal y después haga la memoria a corto plazo y después la guarde en la memoria a largo plazo. Ese 30% era fenómeno de conocimiento y habilidad, que eso lo estamos abordando con la realidad virtual, con la simulación virtual. Y estamos demostrando cómo con simulación, desde un 6% de conciencia en el riesgo de altura, de conciencia en el riesgo de espacio confinado, de energías peligrosas o trabajo en caliente, lo estamos llevando a unos niveles de conciencia de 96%. Eso el estudio lo tenemos nosotros. Y el 5, somático, quiere decir que el problema es del cuerpo. Tienes una hernia discal, no puedes manejar carga. Tienes un problema de asma y si ese químico que está allá te va a dar un asma ocupacional. Es decir, el verdadero problema es un problema del cuerpo. Entonces, este fue el estudio de los sistemas humanos. Pero recuerden que el accidente no es multicausal. Así como hay sistemas humanos que son las causas o los factores personales, hay otros sistemas externos que le llamamos factores del trabajo. ¿Qué encontramos en esos 1.520 accidentes mortales? Que el 50% es un problema de liderazgo. Y nos lo dicen muchas empresas que estamos asesorando. Efraín, la gran problemática que tenemos nosotros ahora es que el liderazgo y la supervisión es deficiente. La gran problemática que tenemos ahora es que estamos manejando mal ese proceso de liderazgo. No se ve que está siendo competente ese liderazgo que tenemos. Entonces, el 50% le pusimos un problema de neuroliderazgo con cerebro en mente. El 30% es un problema de la tarea. La tarea está, pero tiene 80 hojas. ¿Quién se va a aprender esas 80 hojas? Las tareas tienen que ser cortas, sucintas, en lenguaje positivo. Al cerebro no se le puede hablar en negativo. Ejemplo, si yo voy a levantar carga, yo no le puedo decir al cerebro en el procedimiento de trabajo, no doble la espalda. Tengo que decirle, espalda recta, doble la rodilla, en positivo. Entonces, el cerebro, en esa parte, tenemos que tener los estándares, los procedimientos en positivo y redactarlo en forma muy corta para que pueda ingresar la información al cerebro. Y el 20% es un problema de confiabilidad de los equipos, son los equipos donde está el problema, ya sea de mantenimiento preventivo, correctivo, ya sea que no está la guarda, ya sea que no están los procesos operacionales. Bueno, esto en cuanto a sistemas humanos, a sistemas técnicos. Y los errores, cuando vimos estos 1.520, el 60% es el problema de distracción. El 30% se le olvida la tarea o problema de omisión y un 10% un problema visoespacial. Por eso la gente dice el error humano, cuando investigamos error humano, ellos se dividen en laxus, ¿sí? El laxus tiene que ver mucho con la parte del error, uno porque se distraen, otro porque se olvidan las cosas, ¿cierto? Y otro error se presenta porque no tengo el conocimiento, o tengo el conocimiento no tengo el conocimiento de la regla, por eso se presenta el error. Y otra parte se presentaba por un problema visoespacial, de percepción espacial. La mano la tengo en la línea roja, yo estoy debajo de la torre grúa, estoy debajo del izaje de carga, ¿sí? En una grúa de pórtico haciendo un izaje de carga, entonces tengo un problema de percepción espacial. Bueno, esto ya es para que ustedes vean, ya le di la anatomía, ya le di las investigaciones porque estamos en neurociencia y le voy a decir qué es neurociencia. Nosotros ahora mismo, para recibir la información, percibimos, ya se les expliqué cómo percibimos. Generamos pensamientos, muchas veces tenemos pensamientos que estamos en nuestro cerebro que son pensamientos automáticos, por lo menos la creencia. Una creencia es un pensamiento que está ahí guardado automático. Y también tenemos emociones. Y de acuerdo a cómo nos emocionamos, tenemos y expresamos un comportamiento y ese comportamiento va a dar un desempeño. Conclusión, tenemos percepción, pensamiento, emociones. Lo que está por fuera del iceberg, que es lo que yo observo, es el comportamiento, que eso es lo que tienen herramientas que maneja el psicólogo que se llama seguridad basada en el comportamiento. Yo estoy observando el comportamiento, me estoy dando cuenta del desempeño de la seguridad.
La neurociencia lo que estudia lo que está por debajo del comportamiento, o sea, estudiamos los mecanismos de percepción, todos los procesos de pensamiento, de función ejecutiva, cómo haces el proceso atencional, cómo haces el proceso de memoria, cómo haces el proceso de percepción, cómo haces el proceso de coordinación, cómo te emocionas, cómo regulas. Todos esos procesos es lo que estudia la neurociencia, que lo tenemos evidencia científica a través del mapeo cerebral. Ok, entonces nosotros somos seres emocionales, nosotros no somos seres racionales, nosotros somos seres emocionales que racionalizamos, no como decía Descartes hace 500 años, que era un matemático, filósofo, él decía, pienso, luego existo. Damasio, un neurocientífico de Portugal, portugués, sacó un libro que se llama El error de Descartes, y Damasio logra demostrar que nosotros somos seres con marcadores somáticos emocionales que tenemos desde nuestra infancia. Conclusión, Damasio en sus investigaciones logra demostrar que nosotros no es pienso, lo existo, el error de Descartes le hace ese libro, se llama El error de Descartes, es siento, luego existo. Somos seres emocionales y está demostrado. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo percibimos los riesgos? ¿Por qué este trabajador no tiene el arnés? ¿Por qué este trabajador no tiene el casco? ¿Por qué este trabajador no tiene el lente esmeril? La percepción, yo cojo la realidad de los sentidos que le dije, vista, olfato, gusto, tacto y la parte visual, y percibo, pero la percepción tiene tres variables para percibir. Una variable que es la atención, el sistema de alerta que tú tengas en ese momento. Otra variable, tu sistema de creencia. Y otra variable es el estado de ánimo. Dependiendo de esas tres variables que tú tengas en ese momento, así va a ser la percepción del riesgo. ¿Qué es el sistema de creencia? Ejemplo, si yo digo, la Virgen de Guadalupe me va a proteger, entonces yo tengo el sistema de creencia, que tengo un sistema de creencia religiosa que yo no tengo necesidad, porque yo llevo 20 años haciendo este trabajo, llevo 35 años haciendo el trabajo así, y siempre la Virgen de Guadalupe me protege. Entonces, ¿qué hago yo? Yo no utilizo el arnés, no utilizo el guante, porque esa es una creencia religiosa. O hoy es, me levanté con el pie izquierdo. Entonces la gente que dice, ay, me levanté con el pie izquierdo, me puedo accidentar. Entonces son sistemas de creencia que tú tienes que te inciden en la percepción y te inciden en que utilices o no. Y el otro es el sistema atencional, que tú estés prestando atención si estás en una zona de espacio confinado, altura o energía. Y el estado de ánimo, que es la parte anímica, la parte emocional, que va a depender dependiendo de la persona, de su personalidad, de si tiene mala salud, si está tomando drogas, contra pastillas para el sueño o drogas psiquiátricas, si es un bipolar, si es un obsesivo compulsivo, si está en ansiedad. Es decir, toda esa parte anímica es importante para la percepción. Después que nosotros percibimos, entramos en un modo automático, el 95%, y en ese modo tenemos dos sistemas. Un sistema simpático, que es el que activa, y un sistema parasimpático, que es el que inhibe. Si yo digo ahora, todo el mundo en su sitio donde están ahora, en su oficina, en su salón de estudio, salgan corriendo porque hay incendio, hay humo, y yo mando la orden y ustedes ven humo, ustedes salen corriendo. ¿Qué hace? El sistema automático se dispara, que es el simpático. El simpático activa y el parasimpático inhibe. Ese simpático que activa, ese sistema lo que genera son una cantidad de neurotransmisores que te dan a ti para la supervivencia, para salir corriendo, porque tú necesitas supervivir y el cerebro está hecho para supervivir. Entonces se dispara una serie de adrenalina, el corazón bombea más sangre, o sea, la frecuencia cardíaca aumenta, hiperventilo más para mandar más oxígeno a los músculos y mando más sangre a los músculos. ¿Para qué? Para salir corriendo, ¿ok? Entonces el simpático activa, pero después cuando tú te das cuenta que de pronto era una falsa alarma, el parasimpático inhibe, espérate, esto es una falsa alarma, y entras en modo parasimpático. Entonces el simpático y el parasimpático liberan una serie de neurotransmisores que son las moléculas que nos generan sensaciones. Y es cuando nosotros sentimos, son sensaciones. Y eso es el 95% en automático. Un 5% nosotros estamos en el día a día tomando decisiones, resolviendo problemas, en este caso de seguridad, resolviendo problemas en el liderazgo de la organización. Y a esos problemas los resolvemos el 5% con pensamientos conscientes.
¿Cuánto pensamiento tenemos al día en 24 horas? Nosotros, un trabajador en Perú, un trabajador en Latinoamérica, tenemos 60.000 pensamientos diarios. Solamente 5%, o sea, 2.000 pensamientos son pensamientos de nivel conciencia en la toma de decisión ante esa tarea, llámese espacio confinado en una mina de oro de Perú, en las diferentes zonas que estén en Junín o que estén en Arequipa. Entonces, ahí tenemos ese trabajador que está haciendo esa labor en forma automática y el 5% en forma consciente. Bueno, esto es para que ustedes vean, esto es para que ustedes vean cómo llevamos el proceso de realidad virtual, simulación virtual. Estos son realidades virtuales para que las personas, ejemplo, conozcan su cuerpo. Entonces las metemos dentro del cuerpo y observen lo que vamos a ver ahí. Llega una nueva aventura. ¿Escuchan el audio? Sí, Hola, un viaje. ¿escuchan el audio? Sí, sí, adelante, se puede escuchar. Ok. Llega una nueva aventura. Un lugar que no conocías. Un viaje a un destino que tienes que descubrir. Un recorrido que cambiará tu vida. Atrévete a viajar por tu cuerpo. Estímulo. Un viaje para descubrir y cuidar tu interior. Viaja al interior de tus pulmones. Un lugar que te robará la aliento. Entra en tus ojos y ve lo que pasa en su interior. Llega a tu corazón y siente el ritmo que mueve tu vida. Son más de 30 emocionantes recorridos por la máquina más sofisticada del mundo. Sentirás el riesgo, aprenderás a cuidarla, a sentirla y entenderla. Todo para que vivas mejor. Bueno, este soy yo. Aquí estamos probando ahora este simulador de montacarga. Entonces, aquí estamos probando los equipos y en montacarga, en este caso, vean los comandos, eso se llama comandos táctiles, ¿cierto? Entonces, a eso le llamamos inteligencia áptica. Todo esto se hace con ingenieros que hacen la parte del hardware y el software. Y ahí estamos haciendo un proceso de entrenamiento de riesgo con neuroplasticidad. La única forma para transformar conciencia en un trabajador en Perú, en Latinoamérica, es que tiene que haber corriente eléctrica. Cuando hay corriente eléctrica en la neurona, eso se llama neuroplasticidad. Descubierto por Eric Kandel en los años 2000 y gana el Premio Nobel de Medicina. Logra demostrar que para que haya aprendizaje debe haber corriente eléctrica entre una neurona y otra, y él descubre la plasticidad neuronal y gana el Premio Nobel de Medicina en los años 2000, Eric Kandel. Entonces necesitamos neuroplasticidad neuronal y esto lo hacemos mediante terapias cognitivo-conductuales y esto es lo que es un proceso de terapia cognitivo para alimentar incrementar los niveles de conciencia a nivel neuronal y que es lo que nosotros queremos, elevar la conciencia para transformar la cultura. Observen. Bueno, ahí yo no sabía manejar montacarga y aprendí a manejar montacarga. Esto es un proceso de simulación que al cerebro le estás dando todos los procesos de cómo aprender a manejar montacarga y después le colocamos conducta riesgosa. Eso es simulación virtual con esa, perdón, con realidad virtual con esa simulación de montacarga. Este que ven acá, ella es Chechi, ella no sabe manejar tractocamión. Este es un tractocamión de 25 toneladas. Ya esto es simulación virtual. Miren que no tienen los lentes. Si esto es simulación y ese tractocamión está como si estuviera dentro de un camión y siente como siente un camión. Observen, Chechi no sabía manejar tractocamión, sino ya sabía manejar vehículo liviano y aprendió a manejar tractocamión. Pero observen lo que le pasa.
Bueno, observen lo que le pasó a Chechi. Chechi se puso tan emocionada a lo que estaba viendo, la recreación visual, auditiva, su tacto, que en un momento le manda un saludo a las amigas por el WhatsApp, un saludo auditivo, pierde el contacto con la atención en la carretera, avanza en 3 segundos que pierde ese contacto, 4 o 5 segundos, avanza 80, 60 metros y invade el carril y pierde el control y se mata en ese carro. Ella vivió todo ese proceso. Entonces, el proceso de crear conciencia hay que vivirlo, hay que sentirlo, y eso es lo que nos da el metaverso, eso es lo que nos da la realidad virtual, eso es lo que nos da la simulación virtual con las diferentes hardware y software que nos dan los ingenieros. Vamos a pasar a este, que es el caso, esto es en Chile. En Chile, la alta gerencia quería saber si ellos eran líderes o no eran líderes. Entonces, iniciamos un proceso de escuela de liderazgo con ellos y lo llevamos a un proceso de qué debilidades tenían en su liderazgo y qué fortalezas podían tener, y observen lo que hicimos acá con estos líderes. El tacómetro a la izquierda es la atención, el tacómetro a la derecha es la reflexión, la atención interna ante el problema, y lo que está violeta sobre el rojito es la emoción. Él es un gerente de seguridad, el que está a la derecha. Observen lo que tiene en el cerebro. Y Hadan es el entrenador de cerebro. Y él le está haciendo un roleplay y le está poniendo un problema de seguridad para que él lo solucione. Y después del tablero que está ahí, del vidrio que está ahí, allá está Lucas y está observando eso que está observando las neuronas de él para ver si él sabe resolver el problema o no sabe resolver el problema. Entonces, ¿qué variable miramos aquí? La atención, observen el cursor. El cursor azulito sobre el cursor rojo. Miren que el azulito llega hasta un nivel, del azulito llega hasta un nivel y no pasa el rojo, significa que la tensión es alta. La reflexión interna, que es lo que llamamos ondas ondas alfa, es lo que llamamos la tensión interna y la reflexión. Miren que no pasa del rojo. Y observen las emociones. Observen las emociones. Observen las emociones. Si la emoción sube y lo rojo está sobre el violeta hasta 100, significa que son emociones súper intensas y entran en angustia. La idea es que la emoción llega hasta el azulito. Entonces, en este caso que tenemos, la tensión ante el problema de él es alta. La meditación es medio alta y la emoción se mantiene en unos niveles casi del amarillito. O sea que es medio altica. Significa que ese líder ante el problema está conectado. Ese líder ante el problema hay conexión, decimos está conectado. Pero si colocamos un problema y la tensión es baja, la emoción no le genera emoción a la solución de un problema de la empresa. Y la reflexión baja, decimos, está desconectado con la empresa. Listo. Ahora, para terminar, para que vea usted el mapeo, lo podemos hacer en forma directa. Este es un simulador de vuelo acá en la Fuerza Aérea de Colombia. Y observe la instructora, que es la coronel que está al lado. Le pusimos el mapeo al piloto de avión y le apagamos el motor. Le dijimos a la coronel, apaga el motor para ver cómo toma la decisión, cómo se emociona o cómo no se emociona y cómo es el proceso de atención. Observe. Aquí tenemos un piloto. Doctor, no escuchamos su video. ¿Puede ¿Me escuchan el video? el video? Bueno, les voy a explicar. Esto es un piloto que lo vamos a meter en una cabina de simulación. ¿Me escuchas, Liliana? Sí, señora, ahí le escuchamos. Entonces ahí está el piloto y la que está al lado la instructora de vuelo. Entonces esa que usted ve es el ASPA, está manejando un avión y ella le está enseñando y está haciendo un proceso de simulación, es un estudiante en entrenamiento de pilotaje. Y abajo, aquí estamos controlando su cerebro. Lo que ustedes ven abajo, ahí está mostrando a Javier, ahí está, ese es su cerebro, lo que está rojo, lo que está amarillo. Ahí le estamos apagando el motor, la instructora apaga el motor para ver la toma de decisiones que tiene
Y en ese momento, miren ustedes cómo se pone el rojo, miren ustedes el rojo, entra en una ansiedad, no sabe qué hacer, se le apagó el motor y el estudiante del último año de entrenamiento, mire lo que está pasando. ¿Sí? Mire cómo se está manejando la cabina, se le apagó el motor, no sabe qué hacer, mire todo lo rojo. ¿Ok? Entonces, eso es. ¿Sí? Siguiente. Bueno, entonces ahí estábamos explicando. Bueno, entonces, ¿qué pasó con este estudiante? Faltaban 6 meses para él. Que entró, se le apagó el motor, él no sabía que se le apagó el motor. Esto se hace en vivo y en línea. Y entró en un proceso de ansiedad, liberó cortisol, no hizo que tomara la decisión adecuada y se estrelló el avión. Entonces, fíjense ustedes cómo toda esta parte del metaverso, con toda esta parte de la realidad virtual, de la simulación, hacemos todos los procesos que nosotros necesitamos para ver cómo actúas y cómo tomas decisiones. ¿Qué es neuroseguridad? Eso es lo que es neuroseguridad. El estudio de la anatomía, la fisiología, la embriología, todo del cerebro. ¿Para qué? Para tomar decisiones correctas y tener un desempeño efectivo y exitoso. Entonces, nosotros tenemos una persona, un trabajador en la mina de oro de Perú, un trabajador en el sector constructor, un trabajador en el sector manufacturero, ¿sí? O en el sector de servicios, o en el sector de un hospital. Entonces, nosotros tenemos un trabajador, tenemos que saber cómo es él. Y también tenemos que saber cómo está él. Entonces, un trabajador tiene unos rasgos de personalidad, que es su personalidad, eso es su temperamento, eso es biológico. Viene 23 cromosomas del papá, 23 la mamá, y eso es lo que es tu temperamento. Pero a medida que vamos en el proceso de crianza, le vamos dando y amoldando el carácter. Entonces, el carácter más el temperamento hace la personalidad. Esa persona ya tiene una personalidad, pero también tiene una actitud con C y una actitud con P. ¿Qué es la actitud con C? La emoción. ¿Cómo es el optimismo? ¿Cómo es el pesimismo de la persona? ¿Cómo aborda los riesgos en el día a día? ¿Cómo está expresándose en ese espacio confinado en la minería que está en Junín, que está en Ancas o que está allá en Arequipa? Entonces ese trabajador tiene una actitud, es cómo aborda emocionalmente esos riesgos o esas tareas diarias de 8 horas o 10 horas. Pero también tiene una actitud con P, que son tus competencias, tus conocimientos, tus habilidades. Pero también tiene una parte de creencia, y esa creencia que ya le dije, Dios me protege, la Virgen de Guadalupe va a ser una creencia que me va a limitar utilizar los elementos de protección. Tengo que explorar y mirar qué creencia tiene. Y a esa creencia le doy un valor. Ejemplo, si yo tengo la creencia de que tengo que ser honesto y que no se puede robar, entonces yo le doy un valor y esa creencia se convierte en valores. El valor de la honestidad, el valor de la responsabilidad, el valor de la seguridad. Y todo eso le da una identidad a ese trabajador de Perú. Aquí están ya esto visto en niveles neurológicos, en esta pirámide de los niveles neurológicos. Conclusión, tenemos una identidad que es nuestra misión, unos valores y unas creencias, es decir, nos pedimos permiso, ahí dice permiso para hacer algo, porque es la que nos guía, la que nos orienta, los valores y las creencias nos orientan nuestro comportamiento. Y tenemos la capacidad, que en este caso es la capacidad prefrontal, en este caso del accidente son qué capacidades neurocognitivas tiene. Tiene capacidad de percepción, tiene capacidad de atención, tiene capacidad de memoria, tiene capacidad de planificación, de organización, de control inhibitorio, de tomar decisiones, o tienes capacidad de coordinación ojo-mano o de tiempo de respuesta. Son capacidades neurocognitivas importantes en la generación de accidentalidad. Y todo eso, creencia, valor, identidad, capacidad, me genera el comportamiento de acuerdo a mi emoción y ese comportamiento estoy en un entorno. ¿Ok? Entonces tenemos ese trabajador. Entonces, nosotros cómo vamos mirando ese trabajador, vamos mirando primero cuál es el estilo de personalidad, cuál es su dominancia, cómo es su modo de pensar, es decir, en qué modo de pensamiento está. El cerebro lo dividimos en 4. El azul es en la frente, pero es izquierda. Y el amarillito es ocre, es la frente, pero en el lado derecho. Entonces, todo lo que sea izquierda es azul en la frente o en la base, la parte hacia atrás, que es verde. Entonces tenemos hacia la izquierda, cerebro izquierdo. Son personas que son azules, quiere decir, son frontales izquierdos. O puedo tenerlo en la base, basal izquierdo. ¿Esto de dónde viene? Esto viene de la doctora Bessinger, que es una neurocientífica de Estados Unidos. La abuelita de Bessinger era discípula de Carl Jung. Carl Jung es un psiquiatra de Europa que empezó a hacer los modelos de personalidad, los estilos de personalidad, empezó a estudiar los modos de pensamiento y él logró descifrar estos 4 tipos. Claro, obviamente no lo logró descifrar, sino que se ha ido mejorando
con otros neurocientíficos hasta llegar a estos modelos de 4 dominancias. Entonces nosotros tenemos trabajadores que son lógicos, matemáticos, o sea, que prima lo azul. Y en segunda instancia prima lo verde, organizado, planificado. Entonces, el basal, el frontal izquierdo es una persona lógica, analítica, cuantitativa. A él le hablas con razón, a él no le hablas con emoción. Para poder comunicarte con él, tú tienes que comunicarte con razón, porque esa es la forma de pensamiento, ese es su estilo o modo de pensar. O puede ser un verde, que es una persona organizada, planificada, secuencial, atención al detalle, planificador, detallado, decimos verde. O puede ser un rojo. Hay personas que no son ni lógica analítica, pero son personas basadas en sentimientos, altamente emocionales. Son aquellas personas que en la empresa te organizan el Día del Amor y la Amistad, te organizan la reunión ahora que estamos celebrando la seguridad y la salud en el trabajo, te organizan el Día de la Madre, te organizan el Día del Niño, es decir, el Día del Padre. Son personas que conectan emocionalmente con las personas, esas son basales derechas. Y otras que son frontales derechas son las amarillitas color ocre, que son íntegras, son de ideas chispas nuevas, están abiertas al cambio, son holísticas, integrales, intuitivas. Entonces nosotros tenemos un sistema de pensamiento, un modo de pensamiento y un estilo de personalidad, uno que es el que domina, por eso se llama la dominancia. Y después vamos con un segundo. Pues generalmente los ingenieros, ellos son azul y algo, primero prima lo azul, pero tienen algo de verde. Pero hay ingenieros que no son rojos, o sea que le cuesta empatizar. Y es cuando empezamos a trabajar con esas personas. ¿Ok? Otros, lo ideal es que en los equipos haya rojo, verde, azul y color amarillo. Eso es lo ideal, que cada equipo haya una persona que domine el azul, otra que domine el verde, para que el equipo sea lo más completo. Y lo ideal es que uno, como en su liderazgo, en la seguridad, en el liderazgo organizacional, lo ideal es que seamos los 4. Es decir, que si somos izquierdos y no somos empáticos, tenemos que empezar a manejar el proceso de empatía. Bien, así como tenemos las dominancias, tenemos también el sistema de creencias. Entonces nosotros analizamos, hacemos un análisis transaccional asociado a diversas creencias y hay personas que por lo menos son demasiado perfectos. Entonces nosotros le decimos que ese sistema de creencias demasiado perfecto te puede generar, es decir, son personas de 1 a 10 que tienen que sacar todo 10, 10, 10, 10, 10. Y cuando ya sacan 9, se sienten mal, son infelices. Entonces, esas son creencias que te limitan. Lo mismo, el otro, el date prisa. Hay personas, hay líderes que dicen que todo el mundo tiene que trabajar tan rápido como yo. Mire que yo hago esto, usted tiene que seguir. Entonces, son también otras creencias como el date prisa, que tú eres rápido, sí, pero todo el mundo lo funciona a tu misma velocidad. Tienes que abrirte un poquito más y mirar al equipo cómo va funcionando y cómo va haciendo las acciones, que también son buenas. Entonces, nosotros miramos qué creencias son limitantes y qué creencias son potenciadoras, ¿ok? Entonces, también tenemos esto aquí, que es el lóbulo prefrontal, que son las cortezas, es decir, la corteza prefrontal, que son las funciones ejecutivas cerebrales superiores. Ahí está. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Son las funciones que tenemos que tener los trabajadores para hacer una tarea, en este caso crítica, espacio confinado, altura, trabajo en caliente o energía peligrosa o máquinas amarillas, o estar en guisaje de carga. Entonces, esas funciones ejecutivas son las capacidades para organizar, planear y realizar y supervisar la conducta hacia esa tarea. Esas son las funciones ejecutivas que están en el lóbulo prefrontal. Conclusión, necesitamos un trabajador. ¿Cómo está su mente? ¿Qué emoción tiene y cómo está su cuerpo? Es importante ver el componente cómo es y el componente cómo estoy. Esa es la teoría que nosotros tenemos, que es la teoría Arousal, que es la que le llamamos nosotros la parte emocional. O sea, la parte emocional juega una parte importante en la gerencia y la accidentalidad. La parte emocional juega una parte importante en la cultura de seguridad. Cuando a mí me preguntan, ¿y entonces qué es la cultura de seguridad? Son comportamientos. La cultura de seguridad es comportamiento, pero también son actitudes. Es cómo está tu emoción, ¿cierto? También son competencias, son creencias, son valores que comparten unas personas o un grupo de personas para tener el control de los accidentes de la compañía. Eso es lo que es cultura. Nosotros tenemos básicamente 2 sistemas de recompensa, 2 circuitos. ¿Están off o están off? En on. Entonces,
nosotros siempre tenemos el circuito, tenemos un circuito que vamos a buscar la recompensa, vamos a buscar la meta. Para buscar la meta tenemos que tener dopamina y voy por la meta. Obviamente la dopamina del núcleo accumbens te la manda a la corteza prefrontal y dice, ahí tienes dopamina, ahí te mando una inyección de dopamina, vamos por la meta, que es el trabajo bien hecho. Pero también hay otro sistema que reducimos la amenaza. Todo lo que nosotros veamos como amenaza lo reducimos, ¿ok? Es decir, ejemplo, si yo tengo miedo, entonces yo trato de hacer la aversión a la conducta hacia ese miedo. Bueno, estos son los tres términos que lo tengo en esta sola diapositiva para que ustedes vean qué es conciencia, qué es cambio y qué es transformación. Nosotros hablamos, y la pregunta, por lo menos en México, me preguntaba la alta gerencia, estuve reunido con los 10 gerentes y el director de las plantas estas petroleras, y me decía, ¿dónde está la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Nosotros queremos cambiar la cultura, no hemos podido, llevamos 10, 12, 14 años, hemos invertido en todo esto, pero no hemos llegado a cambiar y a transformar la cultura con todas las inversiones que hicimos en dólares. Entonces la conciencia es un estado de conocimiento de uno mismo, son sus pensamientos, sentimientos, ideas, e incluye el conjunto de tus creencias y los valores por medio de los cuales tú interpretas la realidad. Eso es lo que es conciencia, ¿cierto? O sea, para efectos prácticos del accidente de trabajo, la conciencia está en la corteza prefrontal, para que me puedan entender. Y el cambio es la manera distinta de hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Es decir, hay empresas que quieren cambiar, pero entonces para cambiar hay que hacer algo distinto de lo que estás haciendo ahora, que sea más eficiente y productivo. Ese es el cambio, es el hacer, cambiar el hacer. Pero la transformación ya es la persona, es una manera distinta de ser, ya implica cambios en niveles más profundos o aprendizaje de segundo orden que llamamos, de los valores, de las creencias, ¿sí? De los valores, de las creencias, de lo que llamamos la estructura neurocognitiva mental, tanto de la persona como empresarial. Entonces, el proceso de transformación es un proceso que tenemos que empezar a trabajar con la conciencia y con la parte del cambio del hacer, ¿ok? Bien, este es el modelo de liderazgo neurocognitivo que tenemos, nuestro modelo Brain Safety, que nosotros vamos aplicando de acuerdo a la medida de la empresa, de acuerdo al comportamiento. Por lo menos en la empresa que tuvimos en México, habían culturas de todo, gente de que es de Monterrey, gente de Veracruz, gente de Ciudad de México, gente de Sinaloa, gente de Guadalajara. O sea, unas culturas impresionantes que están, y estamos hablando de una empresa de 1.800 trabajadores, ¿cierto? Entonces, en ese proceso, tú llevas ese modelo de liderazgo que nosotros llevamos y construimos y diseñamos de acuerdo a la medida, porque es importante saber el tipo de cultura que tiene la empresa. Este modelo lo llevamos con las habilidades laborales en el futuro del trabajo. El futuro del trabajo son reuniones que hacen Davos, Suiza, todos los años. Ahora estuvo en marzo la reunión, entonces van las 1000 empresas más líderes del mundo, los 1000 líderes más influyentes del mundo. Por lo menos ahora estuvo el presidente de nosotros en Colombia, reunió con Bill Gates, reunió con Zuckerberg. Entonces hasta Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos, la gente de Apple, los creadores de Steve Jobs. Y ellos sacan un documento, el año pasado sacaron un documento que se llama el World Economic Forum, Foro Económico Mundial, sobre el futuro del trabajo. Entonces, ahí explicaron las 26 habilidades que tienen que tener los líderes del trabajo del futuro. Este modelo a nosotros nos llamó la atención porque las 10 principales habilidades, que son estas que están acá, estas 10 principales habilidades del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, de las grandes empresas, está más o menos, fíjate que está concatenado con lo que nosotros traemos acá. Entonces, el modelo de liderazgo es cómo toma decisiones el líder, cómo hace el proceso de razonamiento neuronal, cómo es la flexibilidad cognitiva, cómo es su metacognición, que es el supervisor de su conducta, es como el monitoreo, cómo es su estrategia de afrontamiento y cómo organiza los ideas. ¿Sí? Esa es una parte para ver cómo toma decisiones, tanto en la parte automática que estás tomando decisiones, como en la parte consciente. Pero también miramos la parte de la memoria. Para nosotros parte de la memoria es cómo va guardando la información de la memoria, pero cómo son tus procesos de creencias o tus sesgos cognitivos, ¿sí? Porque son las creencias que tú tienes que son irracionales. Entonces, ver cómo tú estás guardando la información, cómo es tu experiencia afectiva y cómo son tus sistemas representacionales en la percepción. Pero también es importante la parte emocional de ese líder. Conclusión, estas son las 3 variables que nosotros miramos para meter en el modelo Brain 65. Entonces, en la cognición miramos las neuronas espejo,
si las activas, no las activas, cómo es el proceso de empatía, cómo es tu regulación emocional y cómo es la teoría de la mente. La teoría de la mente es ver, activar las neuronas de espejo para ver cómo está pensando ese trabajador y qué emoción tiene y ver si yo lo puedo decir, si se sube en altura o si se va para la plataforma petrolera. Ok, entonces yo puedo tomar decisiones y eso es lo que llamamos los registros preoperacionales o las pequeñas conversaciones preoperacionales. Nosotros en esa parte decimos, los 5 minutos preoperacionales son importantes para tú conectar con la teoría de la mente, conectar las neuronas de espejo y mirar a ver esa persona cómo está su emoción y hablar. Y si yo veo que esa persona emocionalmente está inestable, yo puedo tomar una decisión, hablar con él y es posible que no esté trabajando en altura. Y ponerle otro trabajo que emite menos riesgo. Aquí está el Foro Económico Mundial, entonces fíjense que todo esto que están aquí, las 10 primeras que tengo, va organizado de acuerdo a lo que tenemos, por lo menos la parte de motivación, la parte de curiosidad es importante, la parte del pensamiento creativo, cómo se hace, la parte de la empatía, el número 9, que es el liderazgo y la influencia social. Entonces fíjense ustedes cómo nuestro modelo va de la mano de lo que quieren los líderes del futuro y nos llena de satisfacción que nuestro modelo coincida con las 26 competencias o habilidades de los líderes del futuro en Davos, Suiza. Estas son las funciones ejecutivas, esto es lo que medimos. Nosotros, esto lo hacemos en la alta gerencia, o sea, la alta gerencia vamos mirando nosotros cómo es el proceso de razonamiento, cómo es el proceso de memoria. Estas son las 5 dimensiones y cada dimensión tiene unos dominios, por lo menos el dominio del razonamiento y la planificación, el dominio de la atención focalizada, el dominio de la memoria es cómo es tu memoria visual o cómo es tu memoria. Y vamos mirando las funciones ejecutivas. Aquí está el cerebro y nosotros vamos mirando en el líder, por lo menos este líder era un cerebro 90-80 izquierdo, pero un cerebro de gestión del cambio, la apertura al cambio, se inhibía la apertura al cambio. Y en la parte emocional era muy poco empático con un 60/100. Entonces, eso es lo que nosotros vamos trabajando con los líderes. Me gusta esta definición de Christopher Neck porque para nosotros es importante el proceso de autoliderazgo. Entonces, Christopher Neck de Estados Unidos, uno de los gurús del autoliderazgo, dice que el autoliderazgo es un proceso a través del cual las personas se influencian a sí mismas para lograr una autodirección y automotivación. O sea, tú tienes que autodetonarte, ¿cierto? Porque si tú no te conoces, tú tienes que conocerte cómo te autodireccionas, cómo te automotivas, cómo sacas tú tu propia dopamina necesaria para desempeñarte y comportarte de la manera deseada de ti y de lo que la organización quiere. Entonces, estas de varias definiciones en la evolución estética, la evolución histórica, el autoliderazgo de las que más me gusta, porque es un proceso de autodetonación. Y esto es lo que nosotros vamos bajando, todo ese proceso de liderazgo hasta que autodetonamos al operario que es el último que le llega el proceso de la transferencia. El cerebro es social, ya sabemos que el cerebro es social, y eso nos lo dio la pandemia. La pandemia se nos volvió una pandemia mental. ¿Por qué se nos volvió una pandemia mental? Porque nos guardaron 3 años. En el caso mío, yo llegué de España, me cogió la pandemia ahí casi en el último vuelo, y llegué y me guardé 3 años. Me guardé 3 años, no salí. ¿Por qué? Porque se empezaron a morir médicos amigos míos. En conclusión, en el 2020 se murieron 14 médicos amigos míos. Medio duro. No pude salir. Yo vivo en Bogotá, mi familia está en el lado de la costa, Barranquilla, Santa Marta, y no pude llegar. No pude llegar durante 3 años. Estuve aislado de mi familia, solamente estaba con mi esposa. Mis hijas estaban en otra región. Entonces, como el cerebro es social, por eso nos dio duro la pandemia. Nos guardó 3 años. Nos guardó 3 años. Y no tuvimos contacto, no tuvimos abrazo, no tuvimos risa, no tuvimos contacto. Y el cerebro es social. Y hay una hormona, un neurotransmisor importante, que es el neurotransmisor de la empatía y de los abrazos, se llama la oxitocina. Entonces van 2 neurotransmisores. Uno, dopamina, que es el neurotransmisor del placer y la recompensa que necesitamos los trabajadores en Perú y en cualquier trabajo en Latinoamérica. Y el otro, que es la oxitocina, que es el neurotransmisor de la empatía. Por eso los líderes tienen que ser empáticos. Preguntar, hablar, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo lo estás haciendo bien? Pero pienso que acá podemos mejorar esto. Entonces, esa es parte de la parte social y eso lo hace la oxitocina. Y el otro neurotransmisor es el de la felicidad, que es la serotonina. Próximo libro que voy a sacar más o menos en 2 meses, haciendo mi libro, el último libro que se llama, ya los departamentos no se deben llamar departamento de recursos humanos, eso no existe, el humano no es un recurso. Y se llaman también departamento de talento humano, de capital humano, no, ya los departamentos se deben llamar de bienestar y felicidad laboral. Uno va al trabajo a ser feliz,
Pero, ¿qué pasa? Que el 60% de la gente en los trabajos se sale. ¿Por qué? Porque no toleran al jefe. No lo toleran. Y por eso se sale y el 60% de la consulta en el examen de retiro no dice, perdona la palabra, dice, me mamé del jefe. Entonces, eso no solamente acá, en Estados Unidos, en Florida, en California, pasa lo mismo, el 70% de la gente se da por jefe. Entonces, el cerebro social, necesitamos empatizar, necesitamos sacar oxitocina, necesitamos saludar a la gente, darle palmadita. ¿Ok? Este es el modelo bidimensional de la emoción. Entonces, la emoción, ya yo se lo dije, una valencia positiva y negativa, agradable, alegría, desagradable, miedo y de tristeza. Y el arousal, o sea, una emoción tiene una valencia agradable o desagradable. Y el arousal es la activación, el número de ciclos por segundo. Entonces, si la activación está en beta, se va activando. Pero si está demasiado nervioso, estresado, se activó hacia arriba, subió hacia arriba, está activado, está en estrés y estás en ansiedad. Entonces, estás tenso, nervioso, estresado. Entonces, nosotros tenemos los 4 cuadrantes del modelo bidimensional de la emoción. Las personas que están nerviosas, estresadas del cuadrante superior izquierdo, quiere decir valencia negativa y demasiado activado, se nos accidentan. Pero las personas que tienen valencia negativa están en tristeza. Pero el arousal baja de beta, va bajando alfa y va llegando, se siente triste, deprimido. Y el activo aburre, y esto es lo que llamamos el síndrome Burriot. La persona que está aburrida en el sitio de trabajo. Está presente en el trabajo, lo ves tú, pero la persona está desmotivada, aburrida, también se nos accidentan. Como también se nos accidenta en el cuadrante inferior izquierdo y el cuadrante inferior derecho, está demasiado relajado, demasiado calmado, te accidentas. O estás en demasiada prisa, te accidentas. ¿Cuáles son los cuadrantes que necesitamos nosotros para que los trabajadores de Perú no se nos accidenten? El cuadrante superior derecho, que estén ellos entusiasmados y que estén alerta y motivados. Ese es el cuadrante que necesitamos y ese es el neurotransmisor. Necesitamos la dopamina, ¿ok? Si tenemos estrés, cortisol es el veneno y eso hace como los trabajadores de España que se accidentaban porque estaban trabajando miedo, cortisol alto, perdía la atención, perdía el sueño, perdía todo porque no podían parar en las carreteras porque todo estaba cerrado. Eso incrementaba los niveles de insomnio, los niveles de fatiga, los niveles de cansancio, no podían descansar, iban en la noche a dormir y el cortisol no te deja dormir y por eso en la fatiga tenían los microsueños. Bueno, esto es para que ustedes vean el foco de atención, el nivel arousal. Esta es la teoría nuestra. O sea, la teoría nuestra de la parte de la accidentalidad tiene que ver con el arousal. O sea, tenemos que tener, o sea, me preguntaban en la plataforma petrolera, doctor, entonces para usted es importante la parte de la arousal, la parte emocional, la parte de la actitud. Y claro, que eso es lo más importante que tiene que tener un trabajo, la actitud en el trabajo. O sea, la cultura de seguridad tiene un alto componente emocional. Entonces, un trabajador que entre en optimismo en su trabajo va a tener menos porcentaje de accidentalidad que un trabajador que está ya con un pesimismo. ¿Entendido? Entonces, aquí vemos el foco de atención y concentración. El arousal, que es la emoción, está en un nivel óptimo, está en la mitad. Y el rendimiento neurocognitivo va a estar alto en 100%, entonces está en un nivel óptimo. Pero si el arousal se aumenta de beta y entra a gamma, entra en estrés, aumenta el cortisol, entra en ansiedad. Y ya la ansiedad con el tiempo ya se vuelve patológico y ya necesitas psiquiatra. Y después entras en depresión y ya de ahí a suicidarte no estás haciendo un paso. Ya esos son trastornos mentales de la parte del estado de ánimo o de la arousal. Pero también, así como tú tienes niveles gamma, te puedes bajar el beta y ya estás tú en un nivel de aburrimiento. Y es lo que llamamos el síndrome de Burriot. Burriot es fuera, está fuera de foco, está fuera de la empresa. Y te duerme y estás en aburrimiento, desmotivado. El 8% de nuestros trabajadores, de los 1.520 trabajadores que se mataron, que hicimos las investigaciones, el 8 o 9% se mataron por desmotivación. Se quedaron vivos, pero era porque estaban desmotivados, sobre todo en el sector de la construcción y en el sector de minería, sobre todo la minería no formal en Colombia. Y hacia la derecha es el burnout, que es el estrés y el nivel alto. Bueno, para ver un cambio, la gente me dice, pero entonces, ¿qué tenemos el cambio? Entonces necesitamos 3 variables. Primero, que tengas el foco de la atención. Tú tienes que tener para el cambio hacia dónde es el foco de tu atención, cuál es la meta. Pero tener también el control de inhibición. ¿Qué vas a inhibir? Todo lo que yo vengo haciendo que no me está dando resultados.
Entonces tenemos una función ejecutiva. Uno, foco atencional, que está acá en la parte de la prefrontal. Dos, control inhibitorio, está aquí en la parte dorsolateral. Entonces el control inhibitorio te aguanta los impulsos que tú sabes que no te están dando resultados. Y tienes que tener tu pasado, que es tu conocimiento, tus habilidades, y el futuro, las expectativas que tú tienes y tu propósito, que hace parte de tu vida. Entonces, para cambiar, tenemos que tener foco de atención, control inhibitorio, dejar todo lo que estamos haciendo mal, mirar a ver qué podemos cambiar de comportamiento, qué podemos hacer de cambio del hacer y tener los conocimientos y el futuro que tengo. Esa es la forma de cambiar. Pero también tenemos que creer. O sea, el líder tiene que creer en él y tiene que creer en su equipo. Lo peor que hay para un liderazgo es la incertidumbre en el cerebro. El cerebro, cuando ve que no hay certidumbre del líder, el cerebro se estresa. ¿Quién? El de los liderados se estresa porque no hay certeza. No hay certeza. Entonces, es importante creer en ti como líder, creer en tu equipo y que el equipo cree en ti y que le despiertes sentido emocional de admiración. La admiración es una emoción. Y el otro, querer. Nosotros cuando vamos a hacer transformaciones, nosotros le preguntamos a la alta gerencia, ¿tú quieres cambiar? Esto es lo que tú tienes, estas son tus debilidades, pero dime, ¿tú quieres cambiar? Si la persona me dice, no, yo no quiero ser empático, ahí aguantamos, porque es parte de la dopamina del que tiene que salir para querer. Y después sí, le empezamos a hacer el proceso de transformación, practicando, y se convierte en un hábito su comportamiento. Dos mentalidades. Un trabajador tiene una mentalidad de crecimiento, que es el optimismo. Otra mentalidad fija, que es el pesimismo, que es la frustración. Hoy en día, las grandes compañías a nivel mundial no miran tanto la inteligencia racional. Ellos lo que miran es el coeficiente de optimismo. ¿Quién hace eso? La NASA. La NASA para traer un astronauta, la selección del astronauta de la NASA no lo miran tanto que sepa la parte aeroespacial. Eso es parte importante de la selección. Pero lo que más miran es el coeficiente de optimismo. ¿Por qué? Porque llevar un astronauta allá, una persona pesimista, sabiendo que van, o sea, el objetivo de la NASA es mirar a ver las otras galaxias que hay. O sea, mirar a ver si hay vida en Marte, en Plutón, en eso, y eso es lo que está explorando. Entonces tiene que tener gente optimista. Pero si un astronauta va y dice, no, yo no creo que en Marte haya otra vida. Allá no hay agua, allá no hay procesos biológicos, allá no tenemos nada. Entonces, esa parte de pesimismo no entra en la organización. Entonces, hoy en día se selecciona, así como en la enseñanza, con coeficiente de optimismo y con inteligencia emocional. Se maneja más 80% las personas que son emocionales y solamente un 20, un 30% la inteligencia racional de los conocimientos que tenga la persona del área o la disciplina de eso. Y la otra mentalidad es la de pesimismo y frustración. Para eso tenemos Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva. Él nos hablaba de la indefensión aprendida y nos hablaba Bandura, el psicólogo social, sobre la autoeficacia percibida. Entonces tenemos dos sistemas. Bandura nos habla de la autoeficacia percibida, autoeficacia que tú te percibes como eres eficaz, y los otros que son indefensos. La indefensión que lo vas aprendiendo es el caso del elefante. El elefante que cuando vamos al circo dice, papi, este elefante tan grande, ¿y él por qué no se suelta? Y el papá dice, no, lo que pasa es que él desde chiquito le ponen la cadena, pero él trata de soltarse y de chiquito nunca se puede, y ya aprendió sus neuronas de que llegó a grande y no se va a soltar. Eso se llama indefensión aprendida a través de un proceso repetitivo, y llegó el elefante ya de 25, 30 toneladas con 40 años y dice que él nunca se va a soltar. Y ese es un proceso aprendido. Bien, esto es lo que le decía yo, la mente errante. El 47% del tiempo nuestra mente en los trabajadores en minería está en automático y se dedica a vagabundear el pensamiento. Y es lo que llamamos el estado de atención disociada. Miren lo que dice, que en lugar de procesar la información neuronal del entorno externo, la atención se dirige hacia pensamientos y sentimientos privados. La persona no está en su foco en ese momento. Y es lo que llamamos la mente de mono. ¿Qué es un mono? Un mono lo ves tú que trepa de palo en palo, no sabe para dónde va. Aquí también, la mente no sabe para dónde va. Estás en trabajo en altura, estás en un espacio confinado y tu pensamiento está pensando en tu hijo que está consumiendo droga, en tu hija que tiene 14 años y está embarazada,
o estás pensando en tu separación, ¿sí? Con tu esposa, que apenas lleva 3 días de separado. Entonces, en esa parte es importante lo que llamamos la mente errante o the mind wandering, y es lo que le llamamos la rumiación del cerebro. Bueno, esto es ya todo el proceso de Brain Safety, porque la gente dice, pero entonces, ¿cómo vamos a madurar y cómo vamos a transformar cultura? Entonces yo le digo, mira, el proceso de transformación cultura es un proceso de madurez con el cerebro en mente. Pero el motor de la cultura está en el líder. El líder que tiene que manejar su liderazgo con el cerebro en mente, autodetonándose él como autolíder. Entonces, nosotros partimos. Aquí, esto es arousa, esta es la emoción. Y tenemos una cultura reptiliana, que es una cultura automática reactiva, que es la autoridad. Hay accidente de trabajo, bueno, listo, entonces yo me tengo que poner el casco para que no tenga rotura. Ese es un accidente reactivo. Entonces, esa es la cultura que yo manejo, una cultura reptiliana. Pero después, ya yo tengo que mirar que esa persona que está en un nivel inconsciente del riesgo, tiene que llegar a un nivel consciente. Entonces le pongo un supervisor. Ese supervisor ya entra con nivel, con una parte emocional, entra a interrelacionar con él y a llevarle el conocimiento. Entonces aquí tú creas una conciencia, pero todavía él es incompetente. Esa es una cultura límbica, emocional, y es una cultura dependiente del supervisor. ¿Qué tenemos que hacer? El 95% de nuestras empresas en Colombia y en Latinoamérica, yo que he estado ya bueno, en Perú, estuve yo hace 2 años, he estado en varios países, en España, en República Dominicana, en Panamá, en México, y que hemos encontrado en Costa Rica. Hemos encontrado que el 95% de las empresas en nuestra cultura está en un nivel dependiente y han invertido, pero es que el proceso es de madurez del cerebro en mente y madurez de ese líder. Entonces, el 95% está en límbico. Solamente un 3%, un 2% tienen una cultura independiente, pero llevan 20, 30 años dándole duro y metiendo herramientas de alto potencial. Entonces, en este orden de ideas, la cultura límbica es una cultura emocional. Tengo que pasarla a una cultura independiente, es cuando ya empiezo a buscar la corteza prefrontal, los niveles de conciencia. Mire que aquí digo conciencia. Y la anterior cultura es una memoria emocional, donde yo empiezo ya a hablar con la persona, le llevo un nivel de conciencia, pero falta que la persona sea independiente. Y por último, tengo buenas funciones ejecutivas, pero me falta la condición social. ¿Qué es la condición social? Las neuronas espejo. ¿Qué es la condición social? La teoría de la mente. Y entrar a esa cultura que es interdependiente del equipo. Ya yo me cuido yo y me cuido a los demás. Esa es la cultura, pero tendría que ser bajo un proceso de empatía. Y esto es lo que nosotros proponemos en nuestro modelo Brain 6, que es lo que llamamos la cuarta barrera. El modelo de Rison habla hasta la tercera barrera es comportamiento. Nosotros entramos un poquito más. La cuarta barrera es la gestión neuroconductual, entrando a la neurona para hacer transformaciones y, en conclusión, transformar cultura bajo un concepto de cultura emocional y de sistemas motivacionales. Tenemos que dopaminizar a ese líder y después cómo saca la dopamina y la oxitocina a su equipo. Este es el programa, el proyecto de neuroseguridad. Esto es el programa Brain Safety, que es un modelo, un proceso de formación. Nosotros básicamente son 5 módulos que vamos diseñando de acuerdo a lo que tiene la empresa. Nosotros miramos mucho qué tienes tú en la parte psicosocial, qué tienes tú en la parte de accidentalidad. Mírame los indicadores reactivos, los indicadores proactivos. Vamos mirando todo, vamos mirando la parte cultural, de dónde es tu gente. Tu gente es de mismo de Lima, o tu gente es de Ica, o sea, todo eso lo vamos mirando porque es parte importante. Aquí estuvimos en México, esa empresa tenía personas de 20 ciudades diferentes, eran culturas diferentes. Esto también hay que trabajarlo en el proceso de liderazgo. Entonces, en este programa Brain Safety vamos trabajando son 5 módulos que vamos aplicando en forma sencilla. Y es la única forma de que nosotros vamos aplicando de acuerdo a lo que encontremos y vamos diseñando a la medida, ¿ok? Entonces hacemos la planificación, sensibilizamos, hacemos un diagnóstico de neuroseguridad y después empezamos a formar cada módulo y empezamos a hacer un acompañamiento y de entrenamiento neurocognitivo, y después vamos a campo y vamos mirando la aplicación práctica, Entonces la seguridad es una batalla de decisiones para prevenir los errores humanos y del sistema. Sí, señor. ¿Sí? Todos los días estamos tomando decisiones. Todos los días estamos. 95% son decisiones en el no consciente automático. Y el 5% son decisiones conscientes. Entonces, para nosotros la seguridad no es la ausencia de accidente de trabajo, sino es lo azulito.
es la capacidad de funciones cerebrales superiores. Estoy seguro que si un trabajador tiene buenas capacidades de funciones cerebrales superiores, es difícil que se accidente. Es difícil que se lo accidenten. Se los accidentan por un componente de falta de atención, como pasó en Chechi, manejando el tractocamión. Mandó el saludo, la mente se puso en otro lado, y por eso el 80% de los siniestros viales, no lo digo yo, a nivel mundial, los siniestros viales, el 80%, 3 segundos antes, es que la gente pierde el foco de la atención. La gente pierde el foco de atención. Lo mismo pasa en los accidentes de trabajo. Cuando nosotros íbamos a pensionar a la gente, ya porque superior al 50% de la pérdida de capacidad laboral, le preguntamos, bueno, ya te vamos a pensionar, así dime la verdad, ¿por qué te amputaste el dedo? Y me dice, doctor, no sé qué pasó. En ese momento se me fue la atención y se me fue en mi hijo que está en la droga, que es habitante de la calle. Ahí está el foco de atención y ahí es donde está el proceso de que la atención es capacidad de funciones ejecutivas cerebrales superiores. ¿Qué cultura? Ahí está. Para mí cultura es neurociencia. Cuando me dicen a mí el desastre de Chernobyl y tú miras la definición de cultura, esta definición de cultura, fíjate que para nosotros cultura es lo que está abajo del iceberg. Entonces cultura es la manera como percibo, percepción, cómo siento mi emoción, cómo pienso, mi pensamiento, mi dominancia, cómo conozco las prácticas que son las competencias y con base en eso, cómo expreso mi comportamiento en forma individual o en forma colectiva de los 2.000 trabajadores, pero que no haya supervisión. Dicen otros, cultura es cuando la gente hace las cosas sin que nadie los vea. Esa es la cultura, sin que haya supervisión. No necesitamos el supervisor para tener una cultura dependiente de que nos mire, ¿ok? ¿Y el neuroliderazgo qué es? Es el estudio del cerebro-mente y de los procesos neurocognitivos para tomar una decisión eficaz y creativa con regulación de la amígdala. Ahí está. Miren ahí la amígdala, la amarillita. Y la función de la corteza prefrontal. De la amígdala con regulación emocional de acuerdo al contexto y así evitar los errores en la consecución de las metas, y la meta la estás buscando con la dopamina que te manda el núcleo accumbens a la corteza prefrontal. Te manda la dopamina para buscar la meta, para estar entusiasmados, para hacer optimismo, bajo un proceso de organización, planificación, de un PHBA que hace tu cerebro. ¿Qué es la motivación? Es un proceso, en nuestro modelo la motivación, ¿qué es? Entonces es un proceso de activación neuronal. Miren, el núcleo accumbens se lo manda a la corteza prefrontal. Toma, ahí te mando dopamina. Tú verás a ver qué hace. ¿Qué hace? Inmediatamente el cingulado anterior inicia una acción, que el cingulado es parte de la parte ventromedial, y ese cingulado le dice, mándame dopamina que la quiero para la parte prefrontal. Se la mandas, ¿sí? Y entonces él ya se organiza, planifica y tiene más control. Entonces, y esa liberación de dopamina va a dirigir nuestro comportamiento y conduce a la meta, al logro, y este proceso se debe a un estímulo que puede ser interno, o sea, mi motivación puede ser intrínseca, o mi motivación viene de la empresa que me dice, te voy a dar este bono de productividad para que tu área no tenga accidente. Esas son motivaciones extrínsecas. La verdadera motivación es la que sale internamente, la intrínseca. No quiere decir que los premios y las recompensas sean malos, no, sino que hay que saber administrar esas compensaciones y esos reconocimientos de tal forma que no se vuelva algo muy tangible económicamente. Bueno, estos son, para terminar, estos son los reconocimientos. Hemos estado en más de 16 países. Hemos estado, bueno, en Perú estuvimos, allá en Perú, en España, recibiendo estos reconocimientos. En España no existe esta parte. Estuvimos en México también. El que está ahí es Alfonso, él es psicólogo, experto en seguridad basada en comportamiento. No conocía lo de nosotros en Venezuela, en Italia, en Colombia, en la universidad, todos estos reconocimientos, que está hecho en 10 libros. El próximo libro mío sale en 2 meses sobre bienestar y felicidad laboral. Esto es parte, bueno, estas son las funciones ejecutivas. Yo obviamente no me puedo detener, ustedes no son médicos, pero en las funciones ejecutivas nosotros exploramos la parte dorsolateral de la prefrontal. La prefrontal tiene 3 zonas importantes. Esta dorsolateral, que es la que toma la decisión, que es la que organiza y la que planifica la tarea. Aquí está todo lo que hace la dorsolateral. Esta medial, que es la parte motivacional, que es parte importante en la génesis y la accidentalidad, porque esta que está ahí, la parte 24, el número 24 le dice, mándame dopamina, mándame dopamina. Si no manda dopamina, lo más probable es que te accidente. Y esta última es la orbitofrontal, que es la que está aquí en la órbita. Órbita es la parte del ojo, en la órbita y en la frente. Esta es la que
la que controla el impulso. Para mí, yo siempre lo digo, el médico me decía, pero entonces esta es la mala del paseo. Sí, la amígdala es la mala del paseo. O sea, si no tenemos regulación de la amígdala, es posible que entres en miedo, es posible que entres en ira, y eso te va a generar cortisol. Entonces, la órbita frontal es la que controla la amígdala, es la parte orbitofrontal, la que controla los impulsos. Por eso, cuando ustedes tienen los niños suyos que son TDAH, son niños, hijos suyos, o nietos, o sobrinos, TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Son los niñitos que están en la clase, pero que no le prestan atención a la profesora. ¿Pero por qué no le prestan? Porque tienen una disfunción de las funciones ejecutivas superiores de la corteza prefrontal. Son niñitos que están de un lado para otro, que van para la ventana, que van para acá, que se salen. No, y son unos niñitos terremotos, son hiperactivos. Pero se llama trastorno de déficit de la atención y hiperactivo. Y esos niños que hace la profesora, antes llegaba y se lo mandaba a la mamá, vea, ese niñito yo no puedo con él, usted ve a ver qué otro colegio lo manda. Pero esos niños en realidad hoy con los nuevos conocimientos de las neurociencias, con los nuevos conocimientos de la neuropsicología y de la neurología cognitiva, nos podemos sacar estos niños, los sacamos fácilmente, dependiendo de la patología, lo podemos sacar en 10, 15 secciones de entrenamiento con neurobiofeedback. Bueno, esto es el marcador somático que le dije de esto. Bueno, para terminar, ustedes que son, yo sé que la mayoría son ingenieros del Colegio de Junín y de otros colegios de ingenieros de minas de las diferentes áreas de Perú y otros países que estén acá, obviamente. El autor Albert Einstein, que es un físico, matemático, ingeniero, dice, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad, la energía atómica, es la voluntad. A partir de ahora, tener voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es posponer la recompensa, o sea, tenemos que tener disciplina. Y hay que tener esta voluntad para iniciar otra forma diferente de hacer seguridad, que es a través de la neurociencia, entrando a las neuronas de los trabajadores de Perú y de otros países de Latinoamérica. Y termino con Lao Tse, este es un filósofo chino, hace más de 2000 años lo dijo, dice, el que se conoce los exteriores es erudito, quien se conoce a ustedes mismos son sabios, quien conquista a los demás es poderoso, pero quien se conquista a sí mismo es invencible. Todo esto lo tengo en estos libros. Pueden escribir ese número 317. Ahí pueden adquirir los libros en forma digital para que llegue a Perú a otros países. O si lo quieren en forma presencial, se les envía a Perú. 317-223-0117. 317 con el indicativo más 57. Más 57. 317-223-0117, ahí están los libros de neuroseguridad, la neurociencia aplicada a la seguridad y salud, el libro de neuroliderazgo, que es la neurociencia aplicada al proceso de liderazgo, el libro de neuroaprendizaje, que es el metaverso, cómo aprende el cerebro, el libro de neurocultura, cómo transformamos la cultura en 7 pasos, el libro de empresas neurosaludables, cómo es el proceso psicosocial de la empresa, cuáles son los factores organizacionales que nos pueden incidir en la génesis y accidentalidad, el libro de comportamiento por oficio y el libro de sistema de gestión de seguridad con enfoque en neurociencia. Bueno, soy Efraín Butrón, investigador, escritor, consultor, apasionado por todo este tema. Todo esto lo he construido con ustedes los ingenieros, que fueron los que inicialmente me dijeron, aquí no hay impacto, doctor, vamos a ver qué pasa, las guardas no nos generan impacto, los procedimientos lo entregamos y nos metimos en la neurociencia. Este es mi canal. Cuando los neurólogos, amigos míos, los neurólogos cognitivos me dicen, Efraín, ¿tú cómo haces para en una hora, hora y media, a explicar el cerebro? Nosotros llevamos 30, 40 años y todavía no sabemos el cerebro. Este es un reto. Este es un reto, pero me toca salir del consultorio, llevar todos estos conocimientos. Acabamos de llegar ayer, tuvimos 3 días en España, en la plataforma petrolera, con todos estos procesos de petroleros en la plataforma del Golfo México, y ellos vieron que esta es una forma diferente, sobre todo ellos que van trabajando 14 días en plataforma y 14 que descansan. Hay que ver lo que son 14 días en tareas críticas, donde hay viento, huracanes, y están haciendo tareas críticas de todo lo que es. Entonces, este es mi canal, ahí aprenden otros videitos de 2 minutos, por lo menos los últimos 10 videos que he montado en estos últimos meses, y lo entran como Efraín Butrón Palacio. Ahí hay videitos importantes para que ustedes conozcan más el cerebro. Bueno, gracias a todos ustedes.